Hola, buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Harold Somerville y soy jefe de trabajos prácticos de Medicina Interna 2. Y en la clase de hoy vamos a ver EPOC. Si nosotros tenemos que definir qué es EPOC, vamos a decir que la EPOC es una enfermedad frecuente, que es prevenible y que es tratable, y que se va a caracterizar por una limitación del flujo aéreo que generalmente es progresiva y está asociado a una mayor respuesta inflamatoria acentuada y en forma crónica de las vías aéreas y los pulmones ante partículas o gases nocivos. Y que estas exacerbaciones y que las comorbilidades van a contribuir a la gravedad general de cada paciente en forma individual. Si nosotros tenemos que definir EPOC, clásicamente lo definíamos como el enfisema y como la bronquitis crónica, en donde nosotros decíamos que el enfisema era este agrandamiento de los espacios aéreos distales al bronquio terminal con desobstrucción de sus paredes, y que la bronquitis crónica era la hipertrofia de estas glándulas mucosas de la vía aérea que se caracterizaba por una excesiva producción. Tenemos que hablar de la parte epidemiológica, o sea, cuán frecuente es esta enfermedad, y para decir esto vamos a decir que la EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo, que será la tercera causa de muerte en el 2020 y que representa aproximadamente el 6% de las muertes en el mundo, que es una enfermedad que presenta un grave problema en salud pública y que es la mayor causa de morbimortalidad en el mundo. Fisiopatológicamente, les quise acá exponer que básicamente la fisiopatología se va a poner en tres pilares fundamentales, en donde el primero va a haber una resistencia al flujo aéreo, después va a haber un colapso expiratorio bronquial y una pérdida del retroceso elástico. Lo que ustedes pueden ver es que por diferentes factores nocivos, sea el tabaquismo como causa frecuente o cualquier tóxico, va a producir inflamación. Esta inflamación va a llevar un daño bronquial o un daño alveolar. En base a el daño donde se produzca, va a ser con un patrón de tipo bronquitis o un patrón de tipo enfisema, donde va a haber una obstrucción del flujo aéreo. Pero este daño alveolar y daño bronquial también va a producir un compromiso extrapulmonar que van a exponerse por enfermedades concomitantes a las enfermedades pulmonar obstructiva crónica. Dentro de cuáles serían los factores de riesgo, nosotros, como por todos nosotros es bien conocido, el principal factor de riesgo para el EPOC es el tabaquismo, acá en Argentina y en todo el mundo. Pero no solamente el tabaco del cigarrillo, sino también otros tipos de tabaco, como por ejemplo la pipa, el cigarrillo o pipa de agua, y también inclusive la marihuana. La contaminación atmosférica y ocupacional también es un factor de riesgo para EPOC. En cuanto a lo que son factores genéticos, es conocido que el déficit de alfa-1 antitripsina es un factor de riesgo para tener EPOC. En cuanto a lo que es edad y género, el envejecimiento y el sexo masculino incrementan el riesgo de EPOC. En cuanto a lo que sería crecimiento y desarrollo pulmonar, cualquier factor que afecte el crecimiento pulmonar durante la gestación y la infancia, como por ejemplo bajo peso al nacer, infecciones respiratorias, tienen un potencial riesgo de aumentar el desarrollo de EPOC. En cuanto a la situación socioeconómica, refleja la exposición que tienen ciertos pacientes a contaminantes atmosféricos, tanto interiores como exteriores, el hacinamiento, la mala nutrición, las infecciones u otras cosas también. En cuanto a asma y hiperreactividad de las vías respiratorias, el asma puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de la limitación al flujo aéreo y un posterior EPOC del paciente. Y en cuanto a las infecciones, una historia de infección respiratoria severa en la niñez se asoció con una reducción de la función pulmonar y aumento de los síntomas respiratorios en la edad adulta. Otro punto importante es cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico. El diagnóstico de EPOC nosotros lo vamos a considerar en cualquier paciente que tenga disnea, tos crónica o producción de esputo y o antecedentes a exposición o factores de riesgo de la enfermedad.
¿sí? Eso sería en cuanto al diagnóstico clínico, ¿sí? La espirometría es necesaria para hacer el diagnóstico de EPOC en este contexto clínico con una presencia de un B sub 1 o la relación de B sub 1 con el FBC post broncodilatador menos de 0.7. Esto nos va a confirmar a nosotros la presencia de limitación persistente al flujo aéreo y por lo tanto enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En pacientes, por supuesto, que tengan síntomas apropiados y exposiciones significativas a ciertos estímulos nocivos. La espirometría es la medida más reproducible y objetiva de la limitación del flujo aéreo. Es una prueba no invasiva y fácilmente disponible. Entonces, nosotros tenemos que, repetimos, pensar en EPOC en aquel paciente, en cualquier paciente que tenga disnea, tos crónica o producción de esputo y que tenga el antecedente de el tabaco o la exposición a algo, como para empezar a pensar en el diagnóstico. En las guías GOLD, que como les dije recién, es una guía que se utiliza en forma internacional para el diagnóstico de EPOC, GOLD como se escribe en inglés, lo pueden bajar a esto del Google, en donde está desde el principio al fin todo lo que es EPOC. En estas guías nosotros tenemos determinados llaves diagnósticas para considerar el diagnóstico de EPOC. Y ustedes fíjense en que en el cuadro dice disnea, que tiene que ser progresiva en el tiempo, que característicamente empeora con el ejercicio y que es una disnea persistente. Tos crónica, que esta puede ser intermitente y que puede ser inclusive sin producción de esputo. Inclusive pueden escucharse sibilancias recurrentes. Producción de esputo en forma crónica y tener unas recurrentes infecciones del tracto respiratorio. Otros factores de riesgo que también pueden presentar el paciente es historia, como por ejemplo el tabaquismo, la exposición ocupacional o factores genéticos, como habíamos hablado recién, el déficit de alfa-1 antitripsina, o inclusive tener también historia familiar de EPOC o factores de la niñez que puedan, como habíamos hablado hace un ratito, empeorar o ser un factor de riesgo para tener EPOC. En cuanto a los métodos complementarios, nosotros podemos dividirlo a los estudios en estudios de primera línea, que van a ser las escalas de disnea o el CAT, que ya vamos a ver cómo se evalúa esto, oximetría de pulso, radiografía de tórax, el test de la caminata de los 6 minutos, la hemoglobina y un electrocardiograma. Esto debería hacerse en todo paciente, o sea, nosotros tenemos el paciente que concurre por disnea, tos o alguna otra manifestación clínica y que ustedes evalúan que puede tener un diagnóstico de EPOC, van a realizar las escalas, que ya se las voy a mostrar a ustedes en las siguientes diapositivas, para que evalúen de qué manera o qué se pregunta en cada una de las escalas. Esto como primera medida, ¿no? Como primera línea de estudios. Después tenemos una segunda línea de estudios cuando ustedes ya hacen esta parte, que sobre todo son gases en sangre arterial, que nos van a dar la saturación de oxígeno que tiene el paciente, característico del EPOC, que tenga menos del 92% de saturación. Por supuesto que podemos hacer una tomografía de tórax, la prueba de la disociación del monóxido de carbono, evaluar volúmenes pulmonares con espirometría y por supuesto el ecocardiograma y el Doppler color. Esto para hacer diagnóstico. Nosotros para hacer diagnóstico también podemos pensar que el paciente puede tener otra patología, por lo cual deberíamos hacer o pensar también en diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial más importante para esto es el asma, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que hacer el primer diagnóstico diferencial con asma. Después, como lo muestra la tabla del GOLD, nosotros también podemos hacer diagnóstico, o sea, o se ven cuáles son las diferencias entre el asma y las otras patologías. No voy a extenderme mucho en esta parte, pero el EPOC generalmente comienza en la mitad de la vida o en adelante. En cambio el asma generalmente puede darse de chicos. Los síntomas son generalmente progresivos.
en lo que sería EPOC. En el asma no produce esto, y el EPOC tiene el antecedente principal del tabaquismo, que en la mayoría de los pacientes se ve. En cambio, para tener asma no necesariamente tiene que tener el antecedente del tabaquismo. Los síntomas generalmente pueden empeorar en la noche o en la mañana. El paciente con asma tiene digamos, presencia de eczema o alergia o rinitis, historia familiar de asma, y bueno, y varias cosas distintas como para poder diferenciarlo. Y sobre todo responde a la prueba broncodilatadora, que eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Otra cosa que nosotros deberíamos hacer diagnóstico diferencial es con una congestión de fallo cardíaco, ¿sí? O sea, con una insuficiencia cardíaca congestiva, en donde en la radiografía de tórax va a mostrar el edema pulmonar. Esto generalmente, la insuficiencia cardíaca se acompaña de otros síntomas acompañantes, ingurgitación yugular, tercer ruido, bueno, todo lo que ustedes ya vieron en cardiología con los criterios de Framingham para decir que el paciente tiene fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca. Nosotros también podemos hacer diagnóstico diferencial con bronquiectasias, con tuberculosis, con bronquitis obliterante o con bronquitis difusa, diagnósticos o patologías un poco menos frecuentes que no concurren a la parte clínica de la clase. Si nosotros tenemos que ver cuál sería la presentación clínica, lo más importante de todo acá es evaluar los objetivos de los pacientes con EPOC. Y estos objetivos van a ser determinar la gravedad de la limitación y del flujo aéreo, cuál va a ser el impacto en el estado de salud del paciente y el riesgo de eventos futuros, como por ejemplo exacerbaciones, admisiones hospitalarias o inclusive la muerte de los pacientes, para eventualmente guiar una terapia. Entonces vamos a necesitar evaluar la presencia y la gravedad de anomalías en la espirometría, la naturaleza y la magnitud actual de los síntomas del paciente, los antecedentes de exacerbación y de riesgo futuro y la presencia de comorbilidades. Clásicamente nosotros tenemos definido los pacientes EPOC como el paciente típico enfisematoso, que es el soplador rosado, que es aquel paciente más de 40 años, que generalmente tiene más de 40 años, que frecuentemente es un fumador crónico, que tiene tos pero con expectoración escasa, que el esputo es grave y es progresivo, que digamos, muchas veces el esputo también puede ser escaso, que tiene un aumento en la radiografía de tórax del diámetro antero-posterior por insuflación, y tiene hipertrofia de los músculos accesorios. Él generalmente es desgado, a diferencia del bronquítico crónico, que generalmente es el obeso y robusto, que en la radiografía de tórax es normal o no tiene mucha reproducción en la placa de tórax, que frecuentemente también está asociado a tabaquismo, que frecuentemente el paciente tiene disnea, pero no es tan marcada como en el paciente enfisematoso. Y después también hay una serie de diferencias entre lo que sería el bronquítico crónico y el enfisematoso. Las manifestaciones clínicas de los pacientes con EPOC van a ser desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista perceptivo o desde el punto de vista sistémico. Desde el punto de vista respiratorio, el paciente va a presentar disnea, tos, expectoración, exacerbaciones y capacidad del ejercicio. Desde el punto de vista de la parte sistémica, el paciente va a tener pérdida de peso, capacidad del ejercicio o disfunción muscular, anemia, osteoporosis y depresión. Y a nivel perceptivo, el paciente va a tener una disminución de su estado de salud y disminución de su calidad de vida. Este es un gráfico que, si bien no es nuevo, pero que claramente muestra cómo se produce el deterioro de la función pulmonar sin síntomas, y que a partir de un tiempo determinado el paciente empieza a presentar los síntomas cuando ya el deterioro de la función pulmonar cae generalmente por encima del 50%. Como nosotros sabemos, hay muchas patologías que pueden aumentar el riesgo de tener EPOC, o hay patologías que aumentan el riesgo de tener exacerbaciones de EPOC. La verdad que son muchas. En cuanto a lo que es
Comorbilidades, nosotros tenemos que son muchas las comorbilidades en los pacientes con EPOC. Hay alteraciones y trastornos que pueden encontrarse asociados al EPOC en forma causal, como por ejemplo el tabaquismo, la cardiopatía isquémica, el cáncer de pulmón, o como una complicación o como una exacerbación no infecciosa en el caso de la hipertensión pulmonar, de la insuficiencia cardíaca, de la diabetes, como una coincidencia en el caso de hipertensión, diabetes, depresión, artrosis, etc., o como una intercurrencia, una infección respiratoria infecciosa. Nosotros tenemos muchas comorbilidades distintas y la verdad que la lista es larga. En cuanto a cuestionarios y escalas, no quería, antes de pasar a lo que sería el diagnóstico definitivo del paciente, quería aclarar que hay nuevos fenotipos de EPOC. La parte nueva de EPOC es que hay nuevos fenotipos. Nosotros teníamos clásicamente el fenotipo del bronquítico crónico y el paciente enfisematoso. Esto cambió. Ahora tenemos 4 fenotipos distintos. Está el agudizador, el mixto, que sería EPOC asma, el enfisema hiperinsuflado y el bronquítico. Serían los 4 fenotipos que hay. Que tienen bien semejanzas o que nos sirve a nosotros para, cuando no tenemos el patrón típico de un enfisematoso o un bronquítico, poder encasillar al paciente. Hay que recordar que los pacientes, que hay que hacer un tratamiento individualizado de todos los pacientes y que en este caso los pacientes van a necesitar que nosotros como médicos hagamos un encuadre del paciente en tiempo real para que el paciente tenga un mejor tratamiento. En cuanto ahora sí a los cuestionarios, la verdad que son muchos los cuestionarios que uno puede realizar, pero están divididos, digamos, o fácilmente simplificados en un par de cuestionarios que nosotros deberíamos realizarle a todo paciente que viene con disnea. Yo acá se los muestro. Por ejemplo, pacientes con, si ustedes se fijan, este es el cuestionario en detección de EPOC, detección temprana que ayuda a controlar el avance. Colocan un círculo, como dice ahí, a lo que es correcto o no. Su género, si es masculino, va a tener un punto. Si tiene más de 50 años, va a tener otro punto más. Si ha fumado más de 30 paquetes al año, va a tener otro punto más. Si siente falta de aire en subir pendientes leves o caminar apurado, va a tener otro punto más. Si el paciente tuvo tos la mayoría de los días por 2 años, otro punto más. Y en el caso de que haya tenido flema, la mayor parte de los días por más de 2 años, también va a tener otro punto. Por supuesto que si no tiene nada de esto, va a tener 0 puntos. En base a esto, ustedes van a sumar la cantidad de puntos que tenga el paciente. Si el paciente tiene más de 4 puntos, estaría indicado que ustedes le hagan una espirometría a este paciente. Este es el cuestionario que les nombré recién, es el cuestionario del CODE, que se llama. Después hay otro cuestionario. Bueno, aparte de esto hay otras escalas que se realizan, en este caso la escala del CAT, que es la escala de disnea modificada, que si ustedes se fijan evalúa del 0 al 5, 0 es cuando no lo hace y 5 es cuando siempre lo hace, una serie de preguntas, si tose, si tiene flema, si tiene opresión en el pecho, si tiene disnea cuando sube una pendiente o escaleras, es parecido a la otra escala anterior, si se siente limitado en sus actividades, si se siente seguro al salir de la casa, si duerme sin problemas y si tiene o no mucha energía. En base a eso, el paciente va encerrando con círculos y en el caso de que el paciente tenga un puntaje mayor o menor de 10, va a tener una utilización, ya se los muestro un poquitito más adelante. Después tienen la escala de disnea modificada. Esta escala de disnea modificada es una escala muy parecida a la disnea del 0 al 4, que bueno, esto ya lo conocen ustedes también, que van a ser en cuanto lo que nos vamos a medir nosotros para evaluar la posibilidad de que el paciente tenga o no tenga EPOC. Después tienen la escala del BODEX, que es otra escala que se puede llegar a utilizar, que también, si ustedes se fijan, es bastante parecido, utiliza otros parámetros.
y el nivel 2 del BODE, que es cuando pasa el nivel 1, se utiliza esta segunda escala correspondiente. ¿Para qué nos sirven las escalas y las cosas a nosotros? Para poder encuadrar a los pacientes. Entonces, como para resumir antes de ir a la otra parte, es muy importante que nosotros, ante un paciente que viene con disnea y con tos, y tengamos la sospecha, le hacemos la primera escala del CODE. Esta primera escala nosotros nos va a servir para determinar si el paciente tiene o no que realizarse una espirometría. En el caso de que el paciente se tenga que realizar una espirometría, se las realiza y a su vez también les hacen las escalas del CAT y la escala de disnea modificada. Con estos datos que nosotros tenemos, vamos a poder pasar a esto, que si bien dice 2018, no tuvo ninguna modificación hasta la fecha, en donde si ustedes se fijan, tenemos un cuadro que está dividido en 4 cuadrantes, A, B, C y D, que van a ser la guía para evaluar a los pacientes o encuadrar a los pacientes con EPOC. En donde si ustedes se fijan a la izquierda tienen los grados de Gold o la limitación del flujo aéreo, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, que esto se los va a dar la espirometría. Al lado derecho tienen el riesgo, o sea, la frecuencia anual de exacerbaciones, y tienen 0, 1 y más de 2. En el caso de que el paciente tenga más de 2, estaría encuadrado en la parte de arriba, y en el caso de que tenga 0 o 1, estaría en la parte de abajo del cuadro. Igual que en el riesgo, en lo que es la espirometría, ustedes tienen los 4, 1, 2, 3 y 4. El 1 y 2 corresponde al A y B, y el 3 y el 4 corresponden a C y D. Después tienen, fíjense en lo que yo les hablaba a ustedes recién de la escala del CAT. Si ustedes se fijan en la parte inferior, tiene el impacto en síntomas, donde tienen un CAT menos de 10 que corresponde a la A y a la C, y un CAT más de 10 que corresponde al B y al D. Y una escala de disnea modificada que cuando la tienen entre 0 y 1 equivale a la A y a la C, y una escala de disnea modificada mayor de 2 corresponde al B o al D. En base a esto, ustedes van a tener el paciente que le hicieron la espirometría, y la espirometría le va a dar un grado de Gold 1, 2, 3 o 4, que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, cómo se subdivide esto, y lo van a poder ir encuadrando al paciente. Por ejemplo, yo les pongo un caso de ejemplo, un paciente que tiene una espirometría, que tiene un Gold de 2, una escala de disnea modificada de 1, un CAT menos de 10. Hasta ahí nos estaríamos encuadrando de que el paciente tiene un Gold A. Pero el paciente tuvo unas exacerbaciones más de 2 en el año. Eso instantáneamente me lo lleva un solo factor de riesgo de que el paciente vaya a ser un riesgo C o un paciente Gold C, por más que sea un solo factor de riesgo el que tenga. En cuanto a la espirometría, como les había hablado recién, la espirometría nos permite hacer una relación del B1 con la capacidad vital forzada, que va a ser menos de 70 en la prueba post-broncodilatador. Nos va a permitir establecer el diagnóstico de la enfermedad, nos va a permitir cuantificar la limitación del flujo aéreo, nos va a permitir ver el grado de severidad, evaluar la respuesta al tratamiento, identificar la progresión de la enfermedad, pero hay que tener un poco de cuidado porque hay un 30% de los pacientes que tienen una respuesta post-broncodilatadora. Esto es en cuanto a los fenotipos que habíamos hablado, estos 4 fenotipos, que inclusive pueden ser 6, que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, cuando sobre todo tienen el fenotipo de EPOC asma. Como habíamos dicho, la espirometría nosotros la podíamos dividir en la tabla, como se lo mostré en la guía Gold 2018, lo podemos dividir en 4 grados, leve, moderada, grave y muy grave, que correspondería a lo mismo que está acá. 1, 2, 3 y 4, o sea, en donde nosotros vamos a evaluar según tenga el BEPS-1 mayor de 80, vamos a decir que es un Gold 1, entre 50 y 80 vamos a evaluar que tiene un Gold 2,
entre 30 y 50 vamos a decir que el paciente tiene un GOLD 3 y en menos del 30% un GOLD 4. Como les dije a ustedes, lo nuevo en EPOC son los fenotipos, la heterogeneidad de los pacientes con EPOC. No todos los pacientes con EPOC son exactamente iguales. Hay fenotípicos clínicos en EPOC que nos van a permitir a nosotros evaluar que el paciente puede ser mixto, puede ser un exacerbador, un enfisematoso, un declinador rápido, un bronquítico crónico o un sistémico inclusive. Esto a nosotros nos va a permitir evaluar por parámetros clínicos una diferencia distinta a lo que es solo el enfisematoso y solo el bronquítico crónico, porque muchas veces nosotros no podemos encuadrar a un paciente exactamente en esto. Nos permiten justamente, como dice allá abajo, diferenciar el fenotípico clásico del EPOC del soplador rosado y el abotagado azul. Estos fenotípicos clínicos puede ser el fenotipo mixto, EPOC-asma, que por ejemplo el paciente tiene historia de asma y oatopía, tiene hiperreactividad bronquial clínica con sibilancias y tiene reversibilidad de la prueba broncodilatadora y eosinofilia en el esputo. Después tenemos el exacerbador, que tiene 2 o más agudizaciones al año, separada al menos por 4 semanas, infección bronquial crónica y o bronquiectasias, y el paciente con fenotipo enfisema hiperinsuflado, que es aquel paciente que generalmente tiene disnea, tiene intolerancia al ejercicio, tiene un índice de masa corporal reducido, atrapamiento aéreo, hiperinsuflación. El paciente puede responder o no a los broncodilatadores y un paciente que necesita sí o sí una rehabilitación respiratoria. En cuanto a lo que sería la prevención de los pacientes con EPOC, lo más importante de todo es el abandono del hábito tabáquico, ¿sí? Esta prevención o el abandono del hábito tabáquico es el que tiene el mayor poder de influir en la historia natural de los pacientes con EPOC. Si se dedicaran recursos y tiempo efectivos al abandono del hábito de fumar, se pueden lograr tasas de éxito a largo plazo hasta en un 25% de los pacientes. Otro punto muy importante en lo que sería la prevención es la vacunación. El paciente tiene que vacunarse, los pacientes EPOC deben vacunarse contra la influenza, ¿sí? Esto puede producir las enfermedades graves y la muerte en los pacientes con EPOC, las infecciones por influenza. Aparte tienen que tener la vacuna neumocóxica, ¿sí? Esto está recomendado para todos los pacientes mayores de 65 años de edad, ¿sí? Así que estas dos cosas son muy importantes, o estas dos vacunas son muy importantes. En cuanto a la vacunación por el neumococo, puede ser la vacunación para el neumococo del PCV13 y del PPS B23. Si es para las dos, es mucho mejor la vacunación. Bueno, acá está la tabla justamente que habla del tema de la vacunación contra la influenza y la antineumocóxica. En cuanto a los algoritmos para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con EPOC, yo les voy a dejar acá el algoritmo del diagnóstico de EPOC, ¿sí? Paciente con sospecha de EPOC, espirometría, nosotros le tenemos que hacer la escala con la espirometría forzada y la prueba broncodilatadora, en donde evidentemente vamos a tener que el paciente puede tener un patrón obstructivo y una prueba broncodilatadora que no sea significativa, que fácilmente podemos decir el paciente tiene EPOC. Si el paciente tiene EPOC, lo clasificaremos en función del B1 y en la puntuación del BODE y la puntuación del CAT y escala de disnea modificada para evaluar en dónde estamos parados y qué es lo que hacemos. Sería lo más fácil de todo. Después tenemos que el paciente puede tener un patrón obstructivo, pero también puede tener una prueba broncodilatadora positiva, o sea que el paciente responda. En este caso nosotros deberíamos valorar el posible diagnóstico de asma. En el caso de que no lo tenga, diremos EPOC y haremos exactamente lo mismo.
En el caso de que el paciente tenga un patrón normal y una prueba broncodilatadora, vamos a decir que el paciente tiene asma. Y si el paciente tiene un patrón normal o tiene un patrón no obstructivo, deberemos hacer diagnóstico diferencial con lo que habíamos hablado antes, que no sea EPOC en este caso. Después tenemos también algoritmos de tratamiento para el paciente en EPOC. No es lo mismo un paciente EPOC estable que un paciente que no tenga estabilidad de su cuadro clínico. Es muy importante que el paciente en lo que sería EPOC estable le hagamos un consejo de tratamiento antitabáquico, de que el paciente tiene que tener ejercicio físico, educación sanitaria y bueno, habíamos hablado del tema de la vacunación, tanto antigripal como la neumocóxica. También optimizar el tratamiento de las comorbilidades que pueda llegar a tener el paciente y valorar la rehabilitación respiratoria. Veremos el tratamiento con beta-2 adrenérgicos de acción corta. Si el paciente tiene un EPOC leve, haremos tratamiento sintomático, al igual que en el caso moderado, con broncodilatadores que pueden ser de corta duración. En el caso de que el EPOC sea moderado o de que el EPOC leve no responda al tratamiento sintomático, utilizaremos broncodilatadores de larga duración, ¿sí? Podemos combinar broncodilatadores con larga duración con beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos, y en el caso de que tenga exacerbaciones, tratamiento de las exacerbaciones. En el caso de que el paciente tenga EPOC grave o muy grave, tendremos que hacer tratamiento sintomático, tendremos que hacer rehabilitación y tendremos que hacer tratamiento de su insuficiencia respiratoria con oxigenoterapia. En cuanto al manejo del paciente EPOC estable, los objetivos de esto va a ser que ustedes prevengan la progresión de la enfermedad, de que alivien los síntomas que tiene el paciente, que mejoren la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado general de salud, prevenir y tratar las complicaciones, prevenir y tratar las exacerbaciones y reducir la mortalidad de los pacientes. Ese es el objetivo que tienen ustedes. Recuerden ustedes que cuando ustedes tienen un paciente con diagnóstico inicial de EPOC, lo más importante es que, bueno, lo primero que sospechen o que piensen en EPOC para que lo puedan diagnosticar, y lo segundo es que hagan o concienticen al paciente de lo complicado de esta patología para poder ustedes hacer un tratamiento adecuado. Para esto vamos a utilizar broncodilatadores para el tratamiento médico. Los broncodilatadores pueden ser anticolinérgicos, pueden ser los broncodilatadores de acción corta o de acción larga o ultralava, o los LAMA también, o combinación de LAMA y LAVA. Los broncodilatadores son claves en el manejo de los pacientes con EPOC. Van a producir un control de síntomas, van a disminuir la progresión de la enfermedad en los pacientes EPOC y aumentar la tolerancia al ejercicio. Estos broncodilatadores pueden ser dados en forma regular o a demanda y siempre son preferibles aquellos que son inhalatorios. En cuanto a los glucocorticoides, tenemos que pueden ser el budesonide o la fluticasona. Es importante que ustedes sepan que los glucocorticoides no modifican la caída del B1 y que son útiles en los pacientes con exacerbaciones repetidas. En cuanto a oxigenoterapia, el paciente cuando tiene insuficiencia respiratoria o cuando tiene el paciente con o sin hipercapnia o cuando tiene el paciente criterios de oxigenoterapia, es muy importante porque la oxigenoterapia aumenta la supervivencia de los pacientes, aumenta la capacidad del ejercicio, mejora el intelecto y mejora la hemodinamia. En cuanto a la rehabilitación, reduce los síntomas, mejora calidad de vida y mejora la tolerancia al ejercicio. Y en cuanto a la cirugía, puede que el EPOC sea producido por una gran bulla o por alguna otra patología, con lo cual la cirugía también tiene un papel. Esta cirugía, generalmente el trasplante pulmonar o la reducción volumétrico de los pacientes logra resultados importantes, mejorando la calidad de vida y mejorando la capacidad funcional de los pacientes. Y otros fármacos que también se han utilizado
a medida de que ha pasado el tiempo, cuando los tratamientos con broncodilatadores o corticoides y oxigenoterapia y combinaciones de estos no funcionan, son la teofilina y el roflumilast, que son tratamientos con una muy buena tolerancia y con una muy buena respuesta de este tipo de pacientes. En el manejo del paciente con ESPOC estable es muy importante, como habíamos dicho, poder encuadrar al paciente. Entonces, dependiendo del GOL o la clasificación de espirométrica, 1, 2, 3 o 4, si tienen 2 o más exacerbaciones al año o menos de 2, y en cuanto a la escala de disnea modificada y al CAT, nosotros podemos encuadrar a los pacientes, como habíamos dicho, en 4 grupos, A, B, C o D. Y dependiendo de esto, también podemos sacar la conclusión de que los pacientes del grupo A van a ser pacientes de bajo riesgo con pocos síntomas, los pacientes del grupo B van a ser de bajo riesgo con muchos síntomas, los pacientes del grupo C van a ser de alto riesgo con pocos síntomas y los pacientes del grupo D van a ser de alto riesgo y muchos síntomas. Dependiendo de esto, nosotros también podemos evaluar el tipo de tratamiento que nosotros vamos a realizar. En el grupo A nosotros podemos utilizar beta-adrenérgicos de acción corta o beta-adrenérgicos de beta-adrenérgicos de acción corta o anticolinérgicos de acción corta. En el grupo B nosotros podemos utilizar beta-adrenérgicos de acción larga o anticolinérgicos de acción larga. En el grupo C podemos utilizar la combinación de corticoides inhalatorios con beta-adrenérgicos de acción corta o anticolinérgicos de acción corta. Y en el grupo D nosotros podemos utilizar los corticoides inhalados con beta-adrenérgicos de acción larga y anticolinérgicos de acción larga, la combinación de los tres, a diferencia del grupo C. En el algoritmo del tratamiento del paciente con EPOC grave y muy grave, nosotros podemos generalmente valorar ciertas medidas como es la oxigenoterapia, la cirugía reductora, el trasplante pulmonar y la ventilación mecánica, que cada uno de estos va a tener una indicación adecuada. En cuanto a lo que son las exacerbaciones en EPOC son, digamos, consecuencias clínicas que puede tener el paciente para determinar un impacto en lo que sería la calidad de vida, los síntomas y su función pulmonar. Aumentan el costo económico, aumentan la mortalidad de los pacientes y aceleran el deterioro de la función pulmonar que ellos tengan. Una exacerbación es un evento agudo, como bien dice ahí, en un curso de la enfermedad que se caracteriza por el empeoramiento de los síntomas respiratorios, ya sea la disnea, tos y el volumen o la purulencia del esputo, que van más allá de las variaciones diarias habituales y lo suficientemente importante como para requerir un tratamiento regular. Para evaluar esto, nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica, donde vamos a evaluar, como bien dice ahí, el empeoramiento o progresión de nuevos síntomas, el deterioro del estado basal, las limitaciones que tiene actualmente el paciente, los tratamientos ambulatorios actuales, qué recursos domiciliarios tienen, si tiene episodios previos o no. La severidad de esto, si el paciente utiliza músculos accesorios, si el paciente necesita alguna asistencia respiratoria, si el paciente tiene cianosis, si está inestable hemodinámicamente, si tiene signos de insuficiencia cardíaca derecha o si deterioro del sensorio. Y en base a esto vamos a pedir estudios que, podrán ser desde una placa de tórax, un electro, una rutina en laboratorio, gases, oximetría, etcétera, etcétera. En base a esto, nosotros podemos clasificar a las exacerbaciones en exacerbaciones leves, ¿sí? En donde se requiere
el aumento del uso de broncodilatadores de acción corta en relaciones a las dosis habituales. El tratamiento de estos generalmente es ambulatorio. Después tenemos las exacerbaciones moderadas, en donde requieren el uso de corticoides sistémicos y o antibióticos por vía oral. También el tratamiento es ambulatorio o con una breve estancia en una unidad de emergencia. Después tenemos la exacerbación grave, en donde ya requiere el uso de corticoides y o antibióticos por vía oral o endovenosa, con tratamiento hospitalario en una sala común generalmente. Y la exacerbación muy grave, en donde el paciente se pone en peligro la vida y ya requiere el uso de corticoides y o antibióticos endovenosos, y en ocasiones inclusive ventilación mecánica, que puede ser invasiva o no invasiva, como tratamiento hospitalario en una unidad de cuidados intensivos. El impacto que tiene en la enfermedad del EPOC la vamos a ver nosotros evaluada en lo que sería una obstrucción expiratoria crónica, en una hiperinsuflación estática y dinámica, en una disminución de la capacidad inspiratoria y en una alteración de la ventilación-perfusión. Esta reducción de la capacidad del ejercicio y deterioro de la calidad de vida, por lo cual va a tener un riesgo aumentado en lo que sería comorbilidades y fallas del tratamiento, EPOC severo, hospitalización y muerte, y mayor riesgo de mortalidad en el caso de insuficiencia cardíaca. Nosotros, ¿cómo evaluamos el impacto de una enfermedad? Se evalúa fácilmente según lo que se ve en el cuadro este. Nosotros tenemos en esta curva dos ejes en donde nosotros vamos a ver en la curva cómo el paciente tiene diferentes eventos, como por ejemplo disnea, síntomas leves y limitación al ejercicio, frecuentes exacerbaciones más disnea e internaciones, efectos sistémicos pobres en calidad de vida y fallo respiratorio, enfermedad cardiovascular y muerte de los pacientes. Esto se evalúa nosotros en cuanto a la primera parte, la disnea, síntomas leves y limitación al ejercicio, con una aceleración en la declinación del B-1. En cuanto a cuando continúan estas exacerbaciones, hay una menor tolerancia al ejercicio, una mayor utilización de recursos y costos directos y un aumento en la mortalidad y en las hospitalizaciones de los pacientes. ¿Cómo manejamos una exacerbación aguda en un paciente EPOC? Hay que iniciar o incrementar los broncodilatadores, hay que considerar antibióticos, agregar corticoides orales, reevaluar en horas al paciente y ver si el paciente tiene o no un deterioro. En el caso de que el paciente tenga un deterioro, vamos a determinar si el paciente tiene internación en sala común o en unidad de terapia intensiva. En el caso de que el paciente tenga una internación en sala común, vamos a tener que ver los síntomas intensos, disnea en reposo o inicio brusco, EPOC grave. Vamos a tener que hacer examen físico, tratamiento médico inicial y ver si el paciente responde o no. Evaluar si realmente el paciente tiene una exacerbación o alguna otra cosa, y vamos a tener que realizar tratamiento de inmediato. En el caso de que el paciente vaya a unidad de terapia intensiva, va a ser aquel paciente que tenga una disnea grave, que tenga alteraciones del estado de conciencia, que esté hipoxémico o con insuficiencia respiratoria, que no mejore con el tratamiento, que el paciente tenga hipercapnia grave o empeoramiento a pesar del tratamiento, acidosis metabólica, necesidad de ventilación mecánica e invasiva o inestabilidad hemodinámica. Hay ciertas indicaciones que tienen la ventilación no invasiva, que por ejemplo en el caso de que el paciente tenga disnea de moderado o grave intensidad podemos usar BNI. Uso de músculos accesorios y respiración paradojal, también podemos utilizar BNI. Acidosis leve, moderada, hipercapnia y una frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto, nosotros podríamos utilizar BNI. El tratamiento de las exacerbaciones del EPOC son básicamente con lo mismo que utilizamos para el EPOC, nada más que lo hacemos de una medida un poco más enérgica.
Broncodilatadores, nosotros sabemos que los broncodilatadores que podemos utilizar son preferiblemente de acción corta, como el salbutamol, los anticolinérgicos como el ipratropio o las metilxantinas. Después, los corticoides que podemos utilizar, podemos saber que pueden ser sistémicos y que pueden ser endovenosos o en vía oral, no más de 7 a 10 días de tratamiento con corticoides. En cuanto al tratamiento antibiótico, vamos a utilizar antibióticos cuando el paciente tenga fiebre o cuando tenga alguna sospecha de que hay una infección por neumococo, por Haemophilus influenza, por pseudomonas, cuando haya aumento en la purulencia del esputo, cuando haya aumento aumento de las exacerbaciones en forma grave. Oxígeno controlado, siempre. No hay que iniciar un tratamiento con oxigenoterapia a alto flujo en los pacientes EPOC, ya que recuerden ustedes que son pacientes que tienen una disminución de la concentración de oxígeno, están acostumbrados a manejar una saturación de oxígeno baja, y si ustedes le ponen una alta concentración de oxígeno, lo que van a realizar es una depresión del centro respiratorio con un posterior paro respiratorio. Soporte ventilatorio, habíamos dicho ventilación no invasiva, el VNI o la ventilación invasiva, dependiendo de lo que se necesite, y otras como por ejemplo fluidoterapia, kinesioterapia o mucolíticos, como es el caso del famoso ACEMUC. Bueno, repasando un poco lo que sería el tratamiento, la terapia farmacológica para lo que serían los pacientes EPOC se utiliza para reducir los síntomas, para reducir la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones y para mejorar la tolerancia al ejercicio y el estado de salud. Hasta la fecha no existe evidencia concluyente en los ensayos clínicos que ningún medicamento existente para EPOC modifique la disminución a largo plazo de la función pulmonar. La toxicidad del tratamiento que van a utilizar siempre va a estar relacionada a la dosis de los fármacos que ustedes utilicen. Recuerden que los fármacos que nosotros utilizamos tienen reacciones adversas y que a mayor dosis de los fármacos, mayor va a ser la reacción adversa. O sea, muchas veces conviene utilizar combinaciones de tratamiento a bajas dosis antes de aumentar, por ejemplo, los beta-adrenérgicos que, como ustedes bien saben, producen taquicardia, por darles un ejemplo. Generalmente no se recomienda el uso de broncodilatadores de acción corta en forma regular, para eso ya pasaríamos a uno de acción larga. En cuanto al tratamiento, es repetir un poco lo mismo, lo que hemos hablado recién, en base a si el paciente tiene un GOLD A, B, C o D, qué es lo que utilizarían: beta agonista de acción corta o anticolinérgico de acción corta en el caso de A. En el caso del B van a utilizar los de acción prolongada. En el caso del C van a utilizar, pueden utilizar los de acción corta, los de acción prolongada, tanto beta adrenérgico como anticolinérgicos, pero con el aumento de los glucocorticoides inhalatorios. Y sí o sí, en el D, ya la combinación de beta 2 agonistas de acción prolongada, anticolinérgico de acción prolongada y corticoides inhalatorios, siempre y cuando dependiendo la gravedad de los pacientes. Estos les dejo acá un cuadro que también sale en la guía del GOLD, todos los cuadros están sacados de ahí, en donde ustedes claramente ven la acción que tienen los diferentes corticoides, cómo vienen y la duración del efecto. Bueno, continúa la tabla con todo lo que serían las combinaciones de glucocorticoides de acción prolongada, de acción corta, metilxantinas, combinaciones de fármacos que vienen ya listos para en forma inhalatoria sobre todo. Bueno, acá les dejo los niveles de evidencia que tenemos en cuanto a los broncodilatadores en época estable. Un cuadrito en donde ustedes van a evaluar qué nivel de evidencia tiene los diferentes tratamientos.
También niveles de evidencia en cuanto al uso de antiinflamatorios, corticoides inhalados, glucocorticoides orales, inhibidores de la fosfodiesterasa, antibióticos, antioxidantes o mucolíticos y otros agentes antiinflamatorios. También niveles de evidencia. El objetivo del tratamiento para el paciente con EPOC estable es reducir los síntomas y reducir el riesgo. ¿Cómo reducimos los síntomas? Mejorando la sintomatología que refiere el paciente, mejorando la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida del paciente. ¿Y cómo reducimos los riesgos? Previniendo la progresión de la enfermedad, previniendo las exacerbaciones y se sobreentiende que reduciendo la mortalidad de los pacientes. Bueno, acá les dejo también un cuadro donde está un poco mejor explicado el tratamiento según las guías GOLD. También les dejo acá una tabla en donde ustedes tienen cuál es la prescripción de oxigenoterapia y una conclusión final en donde el tabaco es la principal causa de muerte en el mundo. Es un producto de consumo legal que mata aproximadamente entre un tercio y la mitad de sus consumidores y acorta la vida en un promedio de 15 años. Por cualquier pregunta o lo que ustedes tengan, la pueden realizar en forma interactiva al foro o por preguntas a mi mail personal, no hay ningún problema. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y por último les voy a dejar unos tips que los marca así justamente como pequeños tips en la guía GOLD, se los dejo acá resumidos, ¿sí? Son muchos, por eso no me dedico a leerles a cada uno de ustedes, pero bueno, ustedes en la presentación van a poder parar la diapositiva y leerlos en forma tranquila.